Una vez que nosotros hemos definido y hemos visto cómo se relaciona el cronograma, la parte de finanzas y la parte de recursos, vamos a darnos cuenta de que existen dos elementos que aparecen prácticamente en todos estos procesos y que son muy importantes en la parte de la planificación. El primero es el tema de los riesgos y el segundo el tema de los interesados. Necesitamos abordar efectivamente y planificar cómo vamos a relacionarnos con los interesados y también ver cómo vamos a trabajar con los riesgos, cómo vamos a planificar la gestión de riesgos. Para eso vamos a comenzar en primer lugar con el tema de los riesgos. Es muy importante entender el tema de los riesgos. Si vemos que la planificación y los riesgos tienen un elemento muy importante, porque hay cuatro procesos dentro de los riesgos, como vemos acá, relacionados con la parte de la planificación. De esta forma, resulta fundamental entender cómo funcionan y cómo planificar la gestión efectiva de los riesgos. Vamos a comenzar con nuestro primer elemento, que es justamente el plan. El plan de la gestión de los riesgos es lo primero que tenemos que tomar en consideración. ¿Y qué tiene o qué tenemos que considerar dentro del plan? Cuando pensemos en el plan de la gestión de proyectos, vamos a pensar, como hemos ido pensando en las clases anteriores, en el plan como el cómo. ¿Cómo voy a gestionar efectivamente los riesgos? De tal forma, cuando pensemos en el plan, nuestro objetivo será obtener el plan de la gestión de los riesgos, que me indique cómo voy a identificar los riesgos, cómo voy a analizar esos riesgos, cómo yo voy a implementar respuestas a los riesgos. Para hacer el plan necesito algunos elementos. Necesito conocer y necesito el acta de constitución de proyecto. Como vemos, el acta para la planificación es fundamental. Prácticamente todos los procesos relacionados con la planificación requieren el acta. Adicionalmente, todos los componentes de la gestión de proyectos. Todo lo que vayamos desarrollando va a necesitarse ser analizado para identificar los riesgos, para entender cuáles son los riesgos. De tal forma, todos los componentes del proyecto participan o forman parte y vamos a analizar para identificar y para generar este plan de la gestión de los riesgos. Necesitamos también entender y conocer quiénes son los interesados. Los interesados son fundamentales porque de ellos vamos a identificar también posibles riesgos. Adicionalmente, vamos a ocupar diferentes herramientas: juicio de expertos, análisis de datos, recopilación de datos. Estos tres elementos son los que vamos a hacer y formarán parte de esta planificación de la gestión de los riesgos que me indique el cómo. Una vez que yo defino cómo voy a hacer la gestión de los riesgos, lo siguiente que tengo que pensar es en identificar a los riesgos, que es mi siguiente punto. Cuando nosotros pensemos en identificar los riesgos, lo que vamos a hacer es básicamente definir y encontrar cuáles son los riesgos que afectan a mi proyecto. Y esto va muy relacionado con la parte de el cómo, del plan. El plan me ayuda a definir cómo vamos a identificar los riesgos y a su vez, esta identificación puede hacer que se actualice el plan. ¿Qué necesito revisar? ¿Qué necesito ver para identificar cuáles son los riesgos? Los planes que voy desarrollando. Prácticamente todos los planes que voy desarrollando pueden contener riesgos y necesitamos analizarlos. El plan de la gestión de requisitos, cronograma financiero, calidad, recursos, riesgos, alcance, cronograma, costos. Prácticamente todos los elementos pueden afectar o pueden generar elementos que necesitamos considerar para el parte de los riesgos. Los documentos. Documentos de supuestos. Cuando un supuesto no se cumple, ese es un riesgo. Por eso necesitamos analizarlos. De igual forma, la estimación de costos, duración, incidentes, lecciones aprendidas, requisitos, recursos e interesados. Todos estos elementos pueden dar o pueden generar riesgos. De esta forma, identificar los riesgos se relaciona con absolutamente todos los elementos de la planificación de nuestro proyecto. Es fundamental. La gestión de los riesgos es clave. Entender cuáles son los riesgos nos permiten estar preparados de tal forma que ese riesgo, si se presenta, nosotros podamos actuar y no sea un problema, porque podremos actuar, buscaremos tal vez reducir o aprovechar ese riesgo. ¿Por qué aprovechar? Porque los riesgos pueden ser positivos o negativos. ¿Qué obtengo de esta identificación de los riesgos? Obtengo un documento clave
que vamos a ocupar y que hemos visto que se ocupan a lo largo de diferentes elementos del proyecto. Y este elemento se conoce como registro de riesgos y el informe de los riesgos. Dos documentos fundamentales que vamos a ir utilizando en el monitoreo, control y en la ejecución del proyecto. Ambos elementos son fundamentales y son el resultado de identificar a los riesgos. De esta manera, nosotros vamos a utilizar diferentes formas o herramientas para identificar. Hablar con personas que tengan más experiencia, que sean expertos. Hablar con los interesados. ¿A través de qué? De lluvia de ideas, una lista de verificación, entrevistas. Analizar los datos. Analizar elementos como causa raíz, los supuestos, el FODA para ver cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene mi proyecto. Documentos de análisis que pueden ir apareciendo. Habilidades. Las listas rápidas, que son básicamente listas de posibles riesgos que están estructurados, por ejemplo, riesgos técnicos o, por ejemplo, riesgos que tengan que ver con el tema político. Estas son listas cortas o listas rápidas para poder revisar los diferentes riesgos. Una muy conocida es justamente PESLE, en donde se analizan los riesgos y los elementos que pueden afectar, que son elementos externos. Las reuniones y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que me puede ayudar a hacer un análisis muy efectivo de los posibles riesgos con bases. Si yo le paso mi cronograma, le paso mi presupuesto y le digo cuáles son las restricciones y los supuestos, me puede decir, mira, podrías tener estos riesgos. ¿Qué hacemos una vez que identificamos los riesgos? ¿Qué deberíamos considerar? Necesitamos también ahora definir qué tan graves son estos riesgos. Es decir, vamos a hacer un análisis de los riesgos. Y el análisis de los riesgos también forma parte de la planificación. Y lo voy a colocar justamente acá. Y lo voy a poner en esta partecita. Vemos que necesitamos analizar los riesgos. Ya identificamos, sabemos cuáles son. Y vemos que aquí existe una relación muy grande entre identificar los riesgos y analizar. Necesitamos ver su prioridad, qué tanto puede afectar a mi proyecto. De esta manera nosotros vamos a revisar y vamos a utilizar algunos documentos de entrada para hacer un análisis efectivo. Necesito en primer lugar el plan de la gestión de los riesgos. El plan de la gestión de los riesgos me va a ayudar a identificar justamente y a poder ver qué tan grave podría ser un riesgo. El alcance, el cronograma y los costos. Las tres líneas bases fundamentales de todo proyecto predictivo. La línea base del alcance me dice qué voy a hacer. La línea base del cronograma me va a decir cuándo vamos a entregar los elementos, que es el cronograma justamente. Y la línea base del presupuesto, que es el presupuesto de mi proyecto, cuánto me va a costar. Estas tres líneas bases nacen de acuerdos. Es decir, esto no lo aprueba el director de proyecto, sino que lo aprueban los interesados, los patrocinadores de proyecto. Documentos que también me pueden servir. El registro de supuestos, costos, duración, requisitos, riesgos y también interesados. Necesito conocer cuáles son los riesgos para poder hacer un análisis, por eso tengo el registro de riesgos. ¿Qué obtengo de este análisis? Obtengo actualizaciones de los documentos. Por ejemplo, puedo actualizar el registro de supuestos, el registro de incidentes, es decir, de los problemas, el registro de riesgos, porque el registro de riesgos es el documento fundamental en la gestión de los riesgos. En el registro de los riesgos encuentro cuáles son los riesgos y también su prioridad. Me dicen cuál es la prioridad y por eso actualizo. Y el informe de los riesgos. ¿Qué herramientas utilizo? Pues utilizo las herramientas que ya hemos visto. Por ejemplo, juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales, categorización de los riesgos en función de qué? De su probabilidad e impacto. La probabilidad de que un riesgo ocurra y el impacto que tendría sobre las actividades y el objetivo de nuestro proyecto. Análisis de datos y análisis también que me permitan definir y evaluar a estos riesgos. Por ejemplo, simulaciones, sensibilidad, árboles de decisión y diagramas de influencia. De esta forma, vemos cómo los riesgos tienen que ser analizados. ¿Y para qué me sirve analizar los riesgos? ¿Qué hago con esa información? Vamos a ver nuestro último proceso relacionado con el tema de la planificación de los riesgos,
que tiene que ver con planificar la respuesta a los riesgos. ¿Qué significa planificar la respuesta a los riesgos? Nosotros, una vez que definimos cuáles son los riesgos más importantes, tenemos que planificar cómo vamos a actuar ante esos riesgos. Y es ahí donde viene la planificación de la respuesta a los riesgos. Y es un plan de acción en caso ese riesgo vaya a aparecer o aparezca realmente. ¿Por qué? Porque los riesgos son eventos inciertos. Si ese riesgo comienza a aparecer, nosotros tendremos que actuar. ¿Qué analizo? ¿Qué veo? Pues tengo que revisar los planes de la dirección de proyecto, como son la gestión de recursos, riesgos y la línea base de costo, porque los costos van a verse afectados por los riesgos. Por ende, necesito ver los costos que tengo y cuáles son las limitaciones de mi presupuesto. Los documentos de proyecto, lecciones aprendidas de proyectos anteriores, el cronograma, elementos como la asignación del equipo, es decir, quiénes están en el proyecto para ver quiénes podrían apoyar una respuesta a riesgo. Los calendarios de recursos, registro de riesgos, informes, registro de interesados. ¿Qué obtengo de esta planificación de la respuesta a los riesgos? Obtengo varios elementos. En primer lugar, solicitudes de cambio. Es posible que aparezcan cambios relacionados con las respuestas a los riesgos. Por ejemplo, un cambio relacionado con el cronograma, porque para implementar una respuesta al riesgo necesito ampliar algunas actividades. Por ende, tendría como salida de este proceso las solicitudes de cambio. Adicionalmente, actualizaciones a planes, como por ejemplo, podríamos necesitar actualizar el cronograma, la parte financiera, la calidad, recursos, las adquisiciones, el alcance, el cronograma, los costos. Y también actualizaciones a los documentos, no solamente a los planes. Por ejemplo, actualizar el registro de supuestos, las estimaciones o los pronósticos de los costos, las lecciones aprendidas. El mismo cronograma del proyecto puede verse o puede necesitarse actualizar. Las asignaciones del equipo al proyecto. El registro de riesgos e informe de los riesgos. De esta manera, nosotros vemos cómo los riesgos son fundamentales y están relacionados con todos los elementos del proyecto. Y es algo que se va a hacer durante toda la planificación. Durante toda la planificación identificamos a los riesgos. Esos riesgos que son identificados los analizamos y vemos su probabilidad de impacto que tienen. Y con base en eso planificamos una respuesta al riesgo. Es algo que se lo realiza siempre durante la planificación, ejecución del proyecto. ¿Qué otro elemento necesito planificar? Necesito planificar cómo voy a trabajar con mis interesados. Y si entro en los interesados, vemos que tenemos dos procesos. El primer proceso va a ser el plan. Vamos a planificar cómo vamos a trabajar con los interesados. Es decir, vamos a hacer o vamos a revisar y crear el plan de involucramiento de interesados. ¿Qué significa el plan de involucramiento de interesados? Significa que nosotros vamos a definir cómo vamos a buscar y cómo vamos a lograr que estos interesados participen activamente en mi proyecto. Eso es lo que vamos a planificar. El plan me dice cómo vamos a lograr eso. Y para lograr ese cómo, lo que nosotros vamos a ver o lo que nosotros vamos a buscar a través de este proceso es crear este documento que se conoce Plan de Involucramiento de Interesados. Es clave este plan, porque este plan me ayuda a entender cómo vamos a trabajar con los interesados para lograr su participación durante el proyecto. ¿Qué elementos ocupamos? Ocupamos elementos de los planes, como por ejemplo el plan de recursos, comunicaciones y riesgos. Adicionalmente, documentos de los supuestos, de los cambios, de los incidentes, del cronograma, de los registros de los riesgos y el registro de los interesados. Este registro, si tú recuerdas, lo hicimos al inicio. Al inicio del proyecto comenzamos ya a identificar a los interesados. Ahora planificamos cómo vamos a trabajar con esos interesados. De esta manera, identifiqué al inicio los interesados y ahora planifico cómo lograr que ellos participen efectivamente. Y si nosotros pensamos que buscamos una participación efectiva, ¿cómo logramos esa participación? La participación se logra a través de la comunicación. Es la forma en la cual nosotros vamos a lograr
que los interesados participen en el proyecto, buscando tener una comunicación efectiva. Y la comunicación forma parte del dominio de desempeño de los interesados. De esta forma, la comunicación y el plan de involucramiento son elementos que trabajan a la par. Nosotros vamos a través del plan de involucramiento a definir cómo vamos a buscar que los involucrados participen en el proyecto. Y la manera en el que cómo se hace realidad es a través de las comunicaciones. Porque yo tengo que planificar cómo voy a comunicar. ¿A qué interesados invitaré a una reunión? ¿Qué información deberé enviar a cada uno de los interesados? De esa manera logro el involucramiento. Y el plan de comunicaciones tiene un resultado o una salida clave, que es el plan de la gestión de las comunicaciones y la actualización también del plan del involucramiento de los interesados. Adicionalmente, podrían haber otras actualizaciones, como por ejemplo el cronograma del proyecto y el registro de interesados, porque pueden aparecer nuevos interesados al momento de establecer y ver las comunicaciones. ¿Qué requiero yo para generar las comunicaciones de mi proyecto? Requiero, en primer lugar, revisar elementos existentes como el acta, pero también los planes de la gestión de proyectos, el plan de la gestión de recursos y el elemento clave, el plan del involucramiento de interesados, que es justamente este elemento de acá. Sin tener un plan, sin saber cómo voy a involucrar a los interesados, no puedo establecer una comunicación. Por eso estos dos elementos trabajan tan juntos, porque la comunicación y el involucramiento de los interesados son elementos fundamentales que necesitamos trabajar de forma conjunta. Adicionalmente, puedo ocupar documentos de proyecto, documentos de requisitos, el registro de interesados que hice al inicio del proyecto, y puedo ocupar diferentes herramientas. Herramientas como juicio de expertos, análisis de la comunicación, ver cuáles son las tecnologías existentes para poder definir. Por ejemplo, en mi organización tengo un sistema de comunicación efectivo a través de mensajería. Pues perfecto, ocupo eso. ¿Cuáles son las tecnologías que existen? Los modelos de comunicación, los métodos de comunicación. De esta forma nosotros establecemos y definimos estos dos elementos. Y como vemos, todos estos elementos se relacionan ¿con qué? Con la gobernanza. La gobernanza marca justamente todas esas políticas necesarias. ¿Para qué? Para poder planificar el proyecto. Y vemos que nosotros iniciamos con la gobernanza y también definiendo el alcance. Y una vez tenemos eso claro, podemos hacer todo lo demás. De esta forma concluimos esta parte de la planificación. En la próxima sesión comenzaremos a ver ya la parte de ejecución. Saludos y nos vemos en el próximo video.